Bienvenidos, nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Ventana Social. En esta oportunidad vamos a hablar con la subsecretaria de Pymes e Industria de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. ¿Por qué? Porque queremos conocer cómo trabajaron en este tiempo, sobre todo en tiempo de pandemia, con los emprendedores, con aquellas personas que estaban haciendo un trabajo, pero que su idea era llegar a más personas. Tea nos va a contar sobre este tema. También vamos a hablar de cómo somos capaces, los seres humanos, de sobrevivir a este tiempo de pandemia. Ustedes me dirán, pero si ya estamos en la normalidad prácticamente. Sí, pero pasamos una pandemia, con todo lo que eso conllevó. Y la pandemia, seamos realistas, aún continúa. El mundo no ha dicho que se terminó el COVID, ni mucho menos. Bueno, Alejandro Marchesán nos va a hablar de la ontología de la complejidad sobre este tema precisamente. También vamos a hablar del Caraí de Octubre, no podía faltarnos en justamente este mes tan particular. Y también viajamos hasta Buenos Aires, vía Zoom, por supuesto, porque seguimos cuidándonos, para conocer cómo una importante galería de arte de Palermo comenzó a reactivarse. E incluso hablamos con la artista de la nueva muestra. Vamos a hablar de emprendedores, vamos a hablar de pymes, vamos a hablar de industria. ¿Por qué? Porque en Corrientes, en el marco de la pandemia, se incrementó y mucho el número de personas que tuvieron la necesidad de hacer algo. Se quedaron sin trabajo, no podían salir de sus casas y encontraron dentro de su hogar la posibilidad de generar ingresos. Tea Velázquez, que es subsecretaria de Pymes e Industria de la Municipalidad, nos cuenta justamente esto. Estamos trabajando generalmente, bueno, como dice el nombre, Pymes e Industria. Nosotros lo que hacemos, si bien la idea es trabajar con las pymes, y la industria lo que hacemos es acompañar al emprendedor a convertirse en una pyme y una industria. Por ejemplo, el tema de los cerveceros, nosotros empezamos a trabajar con los emprendedores cerveceros cuando arrancamos la gestión en principio de 2018, y ellos trabajan en una escala artesanal, ¿sí? La cantidad que producen es lo que define si es artesanal o industrial. Nosotros lo que queremos es que estos chicos en un mediano plazo puedan convertirse en una industria, puedan convertirse ya en una pequeña, mediana y gran empresa el día de mañana, obviamente. Y en ese sentido trabajamos con todos los emprendedores, por ejemplo, los emprendedores de Ciudad de Diseño, que son aquellos que hacen cosas, obviamente, hechas en Corrientes. Eso es algo que siempre tenemos que aclarar. Trabajamos generalmente para lo que es ferias y demás, con aquellos que producen, ¿sí? que hacen comercios, pero hay distintos tipos de servicios para los comercios como para los emprendedores y demás. Tenemos demasiados emprendedores. En Ciudad de Diseño solamente tenemos más de 100, de hecho tenemos que hacer, se tienen que turnar para participar porque no entran todos en los espacios que tenemos designados. Cerveceros, nosotros trabajamos directamente con la Cámara de Cerveceros Artesanales. Hoy en día la Cámara tiene casi 60 socios, si mal no recuerdo, y bueno, trabajamos con cada uno de ellos para acompañarlos en el proceso. Nosotros desde la subsecretaría, por ejemplo, en conjunto siempre con la Secretaría de Ambiente, con la parte de la Dirección de Contralor Ambiental, trabajamos el tema de manipulación de alimentos, del carnet de manipulación de alimentos para todos aquellos, no solo los cerveceros, sino todos los otros emprendedores gastronómicos, y también todo el tema del control bromatológico en sí. No sabría decirte un número porque la verdad es que con la pandemia se incrementaron muchísimas las consultas. Por decirte un número así, solamente fortaleciendo mi pyme, que son los que participan de las capacitaciones que tenemos nosotros todos los meses, todas las semanas, hay más de 1000 personas que se fueron capacitando en el año, personas distintas, ¿no? Nosotros no sumamos mes a mes, sino que vamos viendo las personas que son distintas, que se van conectando, porque tenemos esos que son fieles, que están en todas las capacitaciones.
Después, bueno, te decía Ciudad Diseño 100, después tenemos todo lo que fue el programa Marketing en Línea, que fueron más de 300 emprendedores que pasaron por ese programa. Obviamente que, por ejemplo, el de Marketing en Línea tal vez es el mismo que hace cerveza y a su vez el mismo que participa en Ciudad Diseño, ¿no? Ese sí puede llegar a pasar, pero a lo largo, si sacamos un número a lo largo de toda la gestión, desde la subsecretaría se atendió a más de 4.000 emprendedores individuales. Tia nos habla de que viene trabajando desde hace 4 años con los microemprendedores, cómo los están guiando para que puedan crecer y convertirse en pymes o incluso un poco más de eso. La pregunta que le hacíamos es, ¿cuál es el resultado de este trabajo que vienen realizando hace ya 4 años? Es bastante sencillo verlo porque nosotros siempre decimos que, por ejemplo, un programa como Ciudad Diseño, un programa como el Patio Cervecero, siempre son programas de paso, o sea, ese es el objetivo nuestro, no que el emprendedor de por vida dependa de estar en Ciudad Diseño para vender. Y lo que nosotros podemos observar es que, desde que empezamos con Ciudad de Diseño, en nuestra gestión, hasta hoy, está totalmente renovado el plantel. ¿Por qué? Porque fueron dejando, aquellos que fueron creciendo, fueron dejando su lugar para que otro nuevo ocupe ese lugar, y algunos fueron poniendo su local, otros fueron buscando, no sé, por ejemplo, vendiendo por internet, buscando otro tipo de manera de crecer, que ya la feria le quedaba chica, por decirlo de alguna manera. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos, que los que pasan por nuestra subsecretaría y por nuestra secretaría tengan la posibilidad y consigan las herramientas y consigan el asesoramiento necesario para que pueda ir creciendo y salga de ser ese pequeño emprendedor. Nosotros buscamos que los emprendedores puedan inscribirse, que puedan estar dentro del sistema. Obviamente que entendemos que cuando uno empieza a emprender no podés arrancar un día y ya inscribirte en todo y pagar todos los impuestos y demás, porque obviamente uno arranca y está empezando a entender de qué se trata el negocio. Entonces justamente estas instancias de feria que nosotros damos, que siempre aclaramos que no son solo ferias, sino que son programas de incubación, sirven al emprendedor justamente para que puedan ver si lo que hacen es rentable, para que puedan probar los productos que hacen, qué producto tiene más salida y demás. Entonces, están un tiempo en la feria y después la idea es que vayan creciendo. Hasta ahora, de todos los que pasaron por la subsecretaría, todos siguieron trabajando y crecieron, digamos. Muchos en el año de pandemia viraron lo que hacían, cambiaron los productos que hacían, cambiaron, por ejemplo, un chico que hacía carteles reciclados para vender en Ciudad Diseño, que le iba muy bien. Cuando arranca la pandemia, bueno, tuvimos mucho tiempo sin feria, y él agarró y se empezó a dedicar a la cuestión gastronómica, y bueno, hoy hace eso. Pero nunca dejaron de emprender y nunca dejaron de contar con el apoyo también del municipio, que no necesariamente es un apoyo económico, sí, algunos han tenido la posibilidad de sacar microcréditos, por ejemplo, pero nosotros lo que buscamos es acompañarlos en todo eso que el emprendedor por ahí no sabe, porque uno puede dominar el oficio que tiene, puede ser muy bueno haciendo el producto o el servicio que hace, pero uno no sabe sobre administración, no sabe sobre ventas, sobre marketing. Entonces, en ese tipo de cosas nosotros acompañamos, tanto con capacitaciones como con servicios personalizados. Servicio de marketing en línea es ayudarte a hacer todo tu plan de negocios para que le ordenes esa idea, que los emprendedores tienen muchas ideas, ¿no? Son muy hiperactivos también, tienen muchas cosas en la cabeza, pero muchas veces les es muy difícil sentarse y ordenarse. Entonces, todo ese apoyo nosotros le brindamos, obviamente, de manera gratuita a los vecinos. Para mí es un orgullo decirlo. Durante el tiempo de pandemia en el que vos tenías dos opciones: o te sentabas a llorar y a deprimirte porque estaba todo mal, o buscabas la manera de dar vuelta a esta crisis que estábamos viviendo y nada, aprovechar. Todos los emprendedores, todos y muchos nuevos, digamos, en pandemia,
conocimos muchísimos otros que se acercaron porque obviamente estaban a la deriva, que no sabían cómo hacer porque tenían que empezar a emprender, porque muchos quedaron sin trabajo, pero nunca habían hecho. Entonces, algo muy importante para mí fue que nosotros, la pandemia se declaró acá en Corrientes, si mal no recuerdo, entre el 14 y el 18 de marzo, mediados de abril, un mes tardamos en acomodarnos un poco, empezamos a hacer el Fortaleciendo mi Pyme, que son las capacitaciones, por Zoom. La cantidad de gente que estaba todos los miércoles sin falta y haciendo preguntas y pidiendo ayuda y comentando y participando. ¿Qué pasó? Buscaron ese tiempo que antes no tenían, lo usaron para capacitarse, para mejorarse, para crecer. ¿Qué otras cosas hacen los correntinos? Se trabaja mucho la madera, que está buenísimo porque somos una provincia que produce madera. Por ejemplo, se hacen muchos juegos para niños, en Ciudad de Diseño tenemos muchos juegos muy lindos. Tenemos también un emprendedor que hace unas lámparas extraordinarias en madera, que son muy, muy lindas, que son estilo rústicas, son, la verdad, están buenísimas. Él es un médico, pero que se dedica a eso también. Después, por ejemplo, tenemos, bueno, hay ropa muy linda, hay unas camisas, una marca que se llama Emiliano, unas camisas para hombres que realmente son muy buenas, muy buena calidad, muy buena confección, y muy lindos diseños también, originales. Tenés, bueno, todo lo que es 3D, que está buenísimo también, todo lo que es impresión 3D. Algunos de los que tenemos, por ahí empezaron a hacer juguetitos, no sé, vos te vas y tienen, por ejemplo, la colección entera de los personajes de Harry Potter o cosas así que obviamente a la gente le gusta, pero uno de ellos, por ejemplo, también se dedicó a hacer implantes auditivos y cosas que ya van más allá de un adorno o algo que también está bueno, ¿no? Pero la verdad que el correntino, además de ser muy resiliente, por lo menos el emprendedor correntino, por lo que yo vi y por lo que viví, o sea, por ejemplo, los cerveceros, se terminó el patio cervecero y bueno, muchos salieron a invertir en embotelladoras porque no podían vender más cerveza tirada, otros empezaron a trabajar en conjunto, se unieron para, ¿no? Algunos que alquilaban los lugares donde fabricaban y se les hacía muy costoso, se unieron entre varios, o sea, buscaron la manera de salir de todo eso y de que sea mejor, de trabajar mejor. Y bueno, de hecho, también durante todo el año pasado nosotros trabajamos en una ordenanza, en un proyecto de ordenanza que se aprobó el año pasado en diciembre, que es de pequeñas unidades productoras de alimentos, que es para aquellos que hacen alimentos a escala artesanal, alimentos ya sea comestibles o por ejemplo el tema de cerveza, que lo que hace es habilitar el trabajo dentro de la cocina de la casa. Obviamente con ciertos requisitos, pero por esto que te decía hoy, es muy difícil que vos, por ejemplo, en plena pandemia, te quedaste sin laburo, te tiraste a hacer chipá congelado para tener una entrada, ¿no? No podés salir a poner todos los requisitos que necesitas para poder habilitar una fábrica de comida, y tampoco tiene lógica porque la producción que tenés es muy chiquita. Entonces, este programa, esta ordenanza, permite en trabajo en equipo con bromatología, acompañar al emprendedor durante 2 años a que se pueda poner de pie como para tener un lugar que esté en condiciones para una habilitación comercial. No es solo un permiso en sí, sino que, como todos los otros programas, son de incubación. Nosotros acompañamos durante los 2 años al emprendedor para que pueda estar listo para tener una habilitación comercial. Muchos hacen antes la habilitación, nos pasó de que empezaron a hacer pupa y en el medio terminaron haciendo la habilitación comercial porque ya se pudieron acomodar como correspondía, y bueno, otros tal vez tardan un poco más, pero bueno, la verdad que estamos contentos con eso. El municipio tiene demasiadas cosas y hay veces que no puede contar todo lo que se hace. Por eso en la página web del municipio, que es www.ciudaddecorrientes.gov.ar, cuando ustedes entran, ni bien entran, van a encontrar 3 botones.
trámites, el otro no me acuerdo, y uno que dice servicios. En servicios, ustedes entran y van al fondo, y hay un botón que dice emprendedores. En ese botón están todas las cosas que yo les estuve contando, y más cosas que pueden entrar, investigar, y obviamente están los datos de contacto de la Subsecretaría y de la Secretaría de Desarrollo Económico para que nos escriban, nos llamen o se acerquen a la oficina. Obviamente nosotros adaptamos todo la atención al vecino de manera online, por una cuestión de cuidar a nuestro personal y también de cuidar a nuestros vecinos, pero si hay alguno que necesita ir porque no se lleva bien con la computadora, porque no tiene internet o cualquier cosa, nosotros estamos en Córdoba 1164, segundo piso. El horario de atención es de 7 a 1, obviamente, pero después todo lo que es por mail y por teléfono siempre se sigue contestando. El Constructor, tu amigo siempre. Todos los materiales para mejorar, refaccionar o ampliar tu vivienda. También para obras en mayor escala. Cemento común y especial de albañilería. Todos los materiales para refaccionar, ampliar y mejorar tu vivienda. También atendemos obras de mayor escala. El Constructor. Nos podés encontrar en Avenida Maipú, esquina Larratea, o contactar por teléfono al número 3794 97 82 83. Artículos sanitarios, electricidad, pinturas, accesorios, también aberturas. El Constructor, tu amigo siempre, en Avenida Maipú, esquina Larratea, 3794 97 82 83. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. La primavera en tu vida con el Palacio de las Flores. La Rioja, casi 9 de julio, te invita a descubrir el fascinante obsequio de la naturaleza. Arreglos, ramos, tocados, plantas ornamentales y de jardín. También souvenirs. Deja que las flores hablen por vos. El Palacio de las Flores te espera en La Rioja 810. También podés llamarnos al teléfono 4420-530 o al celular 3794 26563. Atiende las 24 horas. Desde la ciudad de Corrientes demostramos, en equipo con la provincia, nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino, iniciamos una nueva etapa. Pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables.
Sigamos cuidándonos, que juntos vamos a salir adelante. Gobierno de la provincia de Corrientes y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Octubre, 1 de octubre, Caraí. No se puede obviar esta fecha. Todos conocemos la tradición, que es el duende de la abundancia, que visita las casas. Bueno, lo cierto es que nosotros todos los años, o por lo menos desde hace 4 años, visitamos Casa Molina en esta oportunidad, porque queremos conocer no solo sobre el Caraí, sino cómo lo viven en Casa Molinas, en el Museo Casa Molinas, a esta fecha tan particular, y por supuesto que hablamos con su directora Marisa Duarte. En la 4ª edición fue algo que nos sorprendió muchísimo, porque veníamos de una pandemia, el año pasado habíamos hecho sin público, y este año es como que tiramos la casa por la ventana, ¿no? Sin saberlo. Y bueno, la propuesta desde Casa Molinas, a través de la Subsecretaría y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, apuesta siempre a, si bien la historia del Caraí se centra siempre en lo mismo, ¿no? En la tradición y en lo que representa el duende, nosotros tratamos de darle un enfoque y anexo diferente, ¿no? Cada año. Entonces la propuesta del museo este año fue la inclusión, el compartir, el integrarse con determinado público y con gente también que nosotros no estamos acostumbrados a que convivan con nosotros. Se habla mucho de la accesibilidad universal, pero nosotros mismos no la aplicamos o no la sabemos aplicar. Entonces, qué mejor que a través de la Dirección de Discapacidad, que vino a integrarse con nosotros en esta actividad, pudimos saber cómo es el circuito de un ciego, por ejemplo, en un determinado espacio, como es el nuestro, y que también no tenemos a veces, por el espacio tan reducido, la capacidad de poder darle la mejor comodidad para ellos. Entonces, cómo nosotros podemos ayudarlos y cómo ellos también nos pueden asesorar. De eso se trataba, de un circuito donde los ciegos recorrían el lugar, y también hubo vivencias de personas que ven, se taparon los ojos y hicieron la experiencia del circuito a ojos cerrados. Fue muy lindo, y adaptamos también una narración oral con María Silvia Pozo, de la historia del Caraí, y estuvo compartiendo con nosotros el profesor Abelino Núñez en idioma guaraní. Así que fue una narración en conjunción, donde ella por párrafo iba contando la historia del Caraí, Abelino la iba traduciendo al guaraní, y después la profesora Lucrecia Cardoso, en lengua de señas, también. Así que fue una conjunción de 3 personas, muy interesante, y bueno, yo creo que al público que estuvo presente le gustó la propuesta del museo para este año. Años anteriores trabajamos con colegios en la temática de dibujar el duende, de conocer un poco la historia, que los colegios, los chicos conozcan la historia del duende, porque muchas veces se dice de dónde nace, ¿no? ¿De dónde nació este duende? Y en realidad fue de boca en boca, no se puede dar el nombre específico de un autor, pero se fue pasando de boca en boca, y la tradición vino del campo, de la gente del campo, de los cultivos, de las cosechas, de nuestros cambios de clima, y eso le dio mucha fuerza a este duende. Coincidía con las bajas temperaturas, con por ahí también las sequías o los fríos, y eso hacía que se potenciara el duende, ¿no? En la alegoría de su historia, más que nada. Y eso fue lo que nosotros empezamos a querer transmitir, ¿no? Desde el museo, y dándole un enfoque un poco también de historia, ¿no? De contenido de integración.
Y eso es lo que pretende desde el museo. ¿Cómo se hace para, después de un año de pandemia, revivir este tiempo? El año pasado estuvimos allí también, porque el Caraí se conmemoró prácticamente muy reducido de personas. Este año ya se lo hizo abierto al público, pero lo cierto es que es muy significativo este regreso y esta apertura de los museos. Así es, sobre todo muchas familias que han perdido sus seres queridos, también la falta de trabajo, muchas personas que vivían de lo que era el contacto directo en los espectáculos, en presenciales, ¿no? Y todo eso se tuvieron que reinventar. Y detrás de esas personas hay familias, hay niños, hay un compuesto de mucho compromiso y mucha carga, no solo emotiva, sino el hecho de subsistir, que a veces uno cuando no le falta no lo tiene en cuenta, ¿no? Sin embargo, la necesidad fue mucho, no solo el dolor de perder los seres queridos, sino también las necesidades de poder contar con esa plata para poder satisfacer sus primeras necesidades. Fue todo muy, muy fuerte y de golpe, nos cayó de golpe, porque acá esto no fue algo que venía ya advirtiéndose, fue de un mes para el otro que tuvimos que empezar a reinventarnos, y bueno, yo creo que de eso se trata la abundancia de poder compartir y de poder ser más fuertes cada vez, de pensar en positivo, para poder salir de toda esta situación, ¿no? Por eso, a pesar de todo lo que vamos viviendo, hay que pensar en positivo, hay que tener mucha esperanza y mucha fe, sobre todo los que gozamos de buena salud hasta ahora y que podemos trabajar y que podemos disfrutar un poco, ¿no? de nuestros seres queridos. Entonces hay que pensar en positivo. Y bueno, yo creo que la propuesta del Caraí este año dio mucha alegría a las personas que vinieron, la prensa también, los medios de difusión se sintieron muy cómodos, y eso creo que trascendió, porque ese televidente o ese oyente de radio, yo creo que sintió eso, lo sintió como algo que, bueno, una esperanza de vida de poder decir, bueno, empecemos una nueva etapa, de poder empezar a compartir de manera presencial. Y bueno, creo que eso fue el objetivo, creo que estuvo cumplido, ¿no? Este año. Caraí para mí, ¿qué representa? Y representa un periodo de esperanza, un periodo de evolución para nosotros, y también de empezar a reflexionar interiormente. Caraí es un octubre que marca un antes y un después, y empezar a reconstruirnos, ¿no? Para mí eso representa el Caraí. Esta celebración de Casa Molina del Caraí de Octubre fue presidida por el viceintendente Emilio Lanari, quien justamente hizo una reflexión con respecto a lo que significa el Caraí de Octubre, la figura del duende del Caraí, que, como decíamos, habla de la abundancia, de los alimentos y demás, con los preocupantes índices de pobreza que esa misma semana se conoció en el país. Esto decía Emilio Lanari. La verdad que es muy fuerte pensar que hoy estamos brindando por la esperanza de un futuro mejor, habiendo recibido los números del INDEC nacionales del día de ayer, con un nivel de pobreza de más del 40% y sobre todo algo muy dramático, que por ahí la gente no lee en todo su contexto, que es el número de indigentes que ha subido 10,7%. Es realmente un número muy importante de gente que no alcanza sus necesidades básicas, más básicas. Así que celebrar esto en este contexto es de alguna manera pensar que podemos ir para adelante, que tenemos que salir para adelante, que el gobierno nacional tiene que reflexionar en alguna de sus estrategias, que necesitamos abrir nuevas fuentes de trabajo, que el trabajo genuino es la realidad para que todos los argentinos no solamente puedan sobrevivir, sino puedan crecer y soñar el día de mañana con un futuro mejor para sus hijos y para sus nietos.
La celebración del Caraí de Octubre también se realizó en la Casa del Bicentenario y, por otro lado, en el Museo de Artesanías. Allí estuvieron nuestros amigos de Paso de la Patria, específicamente a través del Departamento de Cultura, y lo que hizo fue específicamente mostrar su gastronomía y expuso la oferta turística de la localidad, con el apoyo de los emprendedores locales de Paso de la Patria, y fue un evento gastronómico en el que expusieron los innovadores alfajores de chipá, sí, alfajores de chipá, y otros dulces regionales como así también torta de queso, chipá guazú, sopa paraguaya, lo que se necesita para conmemorar el Caraí de Octubre. Traemos la marca de Paso de la Patria con el acompañamiento de emprendedoras locales. Estas actividades son muy positivas para nosotros. Esto fue lo que dijo el titular de Cultura Municipal, Ramiro García, quien valoró el progresivo regreso a los eventos presenciales. El stand estuvo compuesto por distintas recetas típicas, mapas de la ciudad, folletería turística y la promoción de la pesca deportiva. Así se mostró Paso de la Patria en esta celebración del Caraí de Octubre en el Museo de Artesanías. Más allá de que en este tiempo pareciera en el país que la pandemia ha dejado de existir y que comenzamos una vida un poco más normal de lo que venimos transcurriendo en el último año y medio, lo cierto es que seguimos con la presión de la COVID-19. ¿Cómo miramos este mundo? ¿Cómo miramos todo lo que nos está pasando? ¿Qué nos produce todo esto que nos está pasando? Que al mundo le está pasando en realidad. Bueno, Alejandro Marchesán, que es coach ontológico, justamente vino a Corrientes a presentar Ontología de la Complejidad, un libro que nos invita a mirar de otra manera todo lo que nos estamos viviendo. Dialogamos con él, por supuesto, desde Ventana Social. Nace desde la inquietud, desde la curiosidad, como suelen nacer la mayoría de las cosas que son disruptivas y que tienen un desplazamiento de los paradigmas tradicionales. Entendido el paradigma como esos modelos mentales y de acción de hacer las cosas y siempre hacerlas de la misma manera. Cuando digo inquietud, curiosidad, es empezar a notar, a observar la disminución en la capacidad de respuesta personal, organizacional, social y hasta dirigencial ante los distintos desafíos que yo llamo de época. Entonces, la ontología de la complejidad, y podemos empezar con una breve mirada sobre ontología, tomándolo inicialmente de manera sencilla como la manera en que los seres humanos miramos el mundo, la realidad, la existencia. Entonces, hay una manera de mirar el mundo que a la hora de responder, nuestra capacidad de respuesta está restringida, limitada ante los desafíos de época. Y ahí empieza la inquietud. ¿Por qué? Sería la pregunta. Bueno, porque la ontología que hasta ahora domina y predomina la mirada de los seres humanos y las sociedades se ha quedado limitada al cruzarlo con los desafíos de época. Ontología de la complejidad, esto es una manera de mirar el mundo, la realidad y los desafíos, dice hay una manera necesaria y diferente de poder observar y encarar estos desafíos de época, ¿no? Estamos un poco restringidos en esta mirada que tenemos del mundo. Pregunto esto porque en esta situación de crisis que estamos viviendo, por ahí a muchos nos centramos en la crisis, en los momentos cruciales que vivimos, y por ahí perdemos la mirada más amplia de la realidad. ¿Qué consideras vos que está pasando? Bueno, interesante, parece que ya hubieses leído el libro y estoy seguro que no lo hiciste, porque en Corrientes recién va a estar disponible a partir del martes, pero tu intuición es muy cercana de alguna manera a la propuesta ontología de la complejidad. La ontología es la manera en que vos y yo miramos el mundo, la manera en que vos y yo concebimos la así llamada realidad, y más profundo aún, la ontología es la manera en que vos y yo le conferimos sentido a nuestra existencia.
Entonces, ante tu pregunta, nosotros venimos de una ontología, algo así como estos lentes que tengo yo puestos acá, miramos el mundo, la realidad y todas estas características que acabo de decir, de la relación con otros, de mi propia existencia, de una manera determinista, esto es, las cosas ya están determinadas, o de alguna manera sé lo que va a pasar, de una manera totalmente mecanicista, nos movemos por causa y efecto, siempre buscamos la causa a los efectos que hay, pero nunca somos de alguna manera en este tiempo aquellos que nos detenemos a pensar cómo genero los efectos, y no estoy todo el tiempo revisando causas para ver cómo mejoro o cambio los efectos, y en el final puramente racionalista. Entonces, fíjate lo que te acabo de decir, 3 pilares de una ontología totalmente simplificadora de la realidad, que trabaja en la causa, trabaja en el efecto, causalística, es mecanicista, o sea, pretende entender el mecanismo, y con eso es determinista en base a la razón. Esta ontología está mostrando severas limitaciones para trabajar en las demandas de época. Y esto que vos dijiste, una cosa es la perspectiva global de la realidad en la cual estamos viviendo hoy, algo así como la pandemia global, y otra cosa es la pandemia local. Ontología de la complejidad propone la consideración y la observación de una complejidad que no es sinónimo de complicado, intrincado, rebuscado, difícil. Esas cosas pueden ser parte de la complejidad, pero no la definen. La complejidad se caracteriza por la consideración de las múltiples variables en un contexto. La ontología que hoy necesitamos es una ontología que mire lo global y no descuide lo local, que atienda lo local sin perder de vista lo global. Eso se llama una ontología glocal. Ontología de la complejidad nos invita a reflexionar, primero, de cómo observamos, para después ver cómo en ese mundo que observamos construimos conocimiento y vamos a la acción. ¿Nos puede ayudar esta obra que presentás, Alejandro, a encontrar una mirada diferente de lo que estamos pensando, sintiendo? Porque por allí la pandemia es como que vino a desestructurarnos, a cambiarnos un montón de paradigmas, a cambiarnos hasta la forma misma de vivir, y veo mucha gente y siento que mucha gente se lastima, se golpea, se siente culpable. ¿Puede ayudar en ese sentido? Interesante tu reflexión y pregunta. Me gustaría ir un paso atrás, Laura, de que partiendo de este axioma, mira, ante los límites y los bordes, los seres humanos, vos, yo y todos aquellos que están mirando esto o le están leyendo esta entrevista, ante los bordes de la existencia humana, los seres humanos mostramos las más profundas y nobles grandezas y las más inesperadas miserias. La pandemia no es la causa, la pandemia es la excusa y el contexto de límite y de borde para mostrar las más profundas grandezas y las más inesperadas miserias de los seres humanos, de los dirigentes, de las naciones, de la humanidad en sí misma. Entonces lo que te estoy de alguna manera pretendiendo compartir es que la crisis que vos hiciste referencia al comienzo no es una crisis coyuntural por la pandemia, es una crisis ontológica, esto es una manera de observar que tiene mucho más tiempo que el emergente de la pandemia. ¿Podemos decir que tenemos una crisis de recursos naturales? Sí. ¿Podemos decir hoy que tenemos una crisis sanitaria? Ni hablar. ¿Podemos decir que tenemos una crisis educativa? Claro. ¿Podemos decir que tenemos una crisis de liderazgo, de dirigencia, de política en nuestro país? Ni hablar. Pero hay una crisis mucho más profunda, Laura, que es la crisis de sentido, que hace que todas estas crisis, basadas en el egoísmo, en la autorreferencialidad, en los excesos y los fanatismos, en el descuido del otro, en el maltrato, en no entender, finalmente no entender, que juntos se puede llegar mucho más lejos que solo. Yo solo puedo llegar más rápido, pero con vos puedo llegar más lejos. Se ha perdido en esta crisis de sentido el sentido no solo personal, sino también de la otredad. Esto es del otro en la existencia conmigo, de mí en la existencia con vos. Como diría Lacan, el otro es indispensable para la realización de uno mismo. Hemos perdido el sentido
no solo de la existencia personal que da lugar a la pérdida de sentido de la existencia grupal, social. Por eso, ante tu pregunta, ontología de la complejidad viene en el fondo a hacerse cargo, no a solucionar, pero a hacerse cargo de la crisis de sentido. Viene a aportar una conversación, una reflexión y una praxis de cómo tratar con esta crisis de sentido actual para ir superando la complejidad que trae estas múltiples variables y encontrarle sentido a nuestra existencia, a nuestra relación, a nuestro para qué de vivir y convivir, para que en el final no tenemos ninguna intención de cambiar el mundo, pero que el mundo sea un poquito mejor donde sea que vos y yo estemos. El Constructor, tu amigo siempre. Todos los materiales para refaccionar, ampliar y mejorar tu vivienda. También atendemos obras de mayor escala. Cemento común y especial de albañilería, artículos sanitarios, electricidad, pinturas, accesorios, también aberturas. ¿Necesitas herramientas? Tenemos equipos y maquinarias para asegurar el trabajo, precios que funcionan y planes que alivian. Tu pregunta no molesta. Si tenés tarjeta naranja, hacé mover tu obra. No te quedes de brazos cruzados. El Constructor. Estamos en Avenida Maipú, esquina Larratea, en el ingreso al barrio Doctor Montaña. Contactanos al teléfono 3794 97 82 83. Aprovecha la promoción con tarjeta naranja, Plan Z, 3 cuotas sin intereses y los viernes 10% de descuento en pinturas y ferretería. No te lo pierdas. El Constructor. Estamos en Avenida Maipú y Larratea. Escribinos al email corralón-elconstructor@hotmail.com. La primavera en tu vida con el Palacio de las Flores. La Rioja, casi 9 de julio, te invita a descubrir el fascinante obsequio de la naturaleza. Arreglos, ramos, tocados, plantas ornamentales y de jardín. También souvenirs. Deja que las flores hablen por vos. El Palacio de las Flores te espera en La Rioja 810. También podés llamarnos al teléfono 4420-530 o al celular 3794 26563. Atiende las 24 horas. La librería de Corrientes, ubicada en Rioja 953, te ofrece lo último en novedades literarias, con una amplia financiación en todos sus libros. Tomamos tu pedido y te lo traemos exclusivamente. Ofrecemos libros infantiles, jurídicos, de medicina, psicología, novelas y mucho más. Nos especializamos en todas las temáticas y orientamos a los profesionales en su búsqueda. Te esperamos en La Rioja 953. Como les contábamos al principio del programa, vía Zoom viajamos hasta Buenos Aires y dialogamos con la propietaria. Además es actriz, es licenciada en turismo, o sea que se saca y se pone sombreros, como ella misma lo dice, en todo el tiempo. Gachi Prieto se llama, ella y su galería. ¿Por qué quisimos dialogar con ella? Porque es importante conocer cómo se está reactivando la ciudad de Buenos Aires, que durante más de un año estuvo totalmente paralizada. E incluso el arte también lo estuvo. Por eso viajamos hasta allá y Gachi nos contaba lo siguiente.
De formación, soy licenciada en turismo y actriz, con lo cual me pongo y me saco muchos sombreros. Entonces, podés presentarme como quieras, como sí, soy la dueña y la directora de la Galería Gachi Prieto, pero también soy gestora de arte, dirijo un programa educativo que es Proyecto PAC, que es para artistas y curadores jóvenes, y soy directora de Gestión Federal de Cultura del Fondo Nacional de las Artes. ¿Cómo fuiste sorteando todo este tiempo de pandemia que para los correntinos fue muy breve, pero que para ustedes los porteños fue muy extenso, de mucho trabajo interno, de mucha, esta palabra que se usa, reinventarse? ¿Cómo fue? Mira, más que nada yo te diría que fue un gran ejercicio de tolerancia a la frustración, de mantener el eje, el rumbo y de mucha introspección, porque lo que pasó al principio de la pandemia, nosotros cerramos la galería el 18 de marzo y estuvo cerrada 6 meses, o sea, recién volvimos a abrir en septiembre, o sea, a fines de agosto pudimos volver al espacio físico, ni siquiera podíamos al principio venir a las galerías porque no se podía circular por Buenos Aires. Yo vivo en la provincia, entonces cruzar hasta Capital Federal no me dejaban pasar, salvo que tuviera un permiso excepcional. Entonces podíamos sacar un permiso para venir a ver que las instalaciones estuvieran bien, que no hubiera pasado nada, que las obras estuvieran en buen estado, porque había quedado una muestra colgada y encerrada, pero sí que fue un tiempo de mucha incertidumbre, o sea, de no entender qué era lo que estaba pasando, ni por cuánto tiempo eso iba a quedarse, por cuánto tiempo íbamos a tener la galería cerrada. Y bueno, entonces hubo como 2 focos en ese momento, ¿no? A nivel laboral, profesional, que fueron, por un lado, intentar sostener económicamente los proyectos y que, digamos, se siguieran vendiendo obras, no solo por la galería, sino también por los artistas, por un lado. Y por otro, el de poder como aprovechar todo ese tiempo de estar en casa para hacer cualquier cantidad de cursos de formación profesional, de esas cosas que uno siempre tiene pendiente, ¿no? Como poner en marcha, te diría, todos los recursos internos que cada uno de nosotros tiene para enfrentar las tormentas de este tipo, ¿no? Como estos momentos de tanta angustia también, ¿no? Porque no era solamente, digo, yo estaba bien, estaba con mi familia, en mi casa, no tenía ninguna dificultad directa, pero sí que se percibía en toda la gente, algunos realmente con mucha desgracia y muchas personas enfermas, y las noticias, digamos, ¿no? Como mantener la calma, la confianza y la alegría era como un desafío. Encima te manejás en un mundo artístico donde justamente fueron de los más golpeados por la pandemia. Eso también habrá influido mucho, ¿no? Totalmente. En ese sentido, mira, gracias que tuve esta oportunidad de estar desde el Fondo Nacional de las Artes involucrada muchísimo en lo que significó todo un sistema de rescate para los artistas a nivel nacional, porque se dieron cantidad increíble de becas de sostener cultura en 2 oportunidades, y con esa iniciativa se pudo ayudar a mucha gente de todos los rincones del país, desde artistas de todas las disciplinas, técnicos, artesanos, en fin, y participar de eso también es como que te da, no sé, como que le da mucho sentido a tu trabajo, ¿no? Sentir que en estos momentos tan difíciles uno no es que está solamente tratando de salvarse, sino que está ayudando a otros, y eso fue muy lindo, por lo que estoy muy agradecida también a nivel personal, ¿no? Gachi, ¿cómo fue volver? Fue muy lindo, fue genial cuando abrimos la primera muestra en septiembre del año pasado, una muestra de Martín Salinas, que además era una instalación increíble porque era una instalación de esculturas que tenían que ver con armas de guerra en cerámica, pero que por otro lado eran floreros. Entonces estaban instalados en el medio de la sala y cada una de esas piezas tenía flores frescas, divinas, que íbamos cambiando todas las semanas,
y pinturas en las paredes. Entonces cuando llegabas a la galería y cuando venía la gente, era una fiesta, era una explosión de vida, de alegría, de color, y la gente que se animaba, porque los primeros meses costó que la gente, a pesar de que las galerías estaban abiertas y era con cita, con lo cual venían de a uno, no había mucho riesgo de contagio de nada, porque el protocolo era muy estricto y muy cuidado, pero costaba, algunas personas no se animaban todavía a salir, pero los que sí se animaban y venían, te decían, o sea, ay, esto es una caricia al alma, o sea, qué felicidad de poder estar otra vez en un espacio cultural. Ahora tenemos una muestra exquisita de Lula Mari, ya vas a poder hablar con ella, El despertar de los insectos, que es una instalación de pinturas sobre, básicamente te diría, la naturaleza. Son todos temas que tienen que ver con espacios naturales, mucho en el delta, en el Tigre, en el delta argentino, y bueno, hay desde árboles, río, animales, insectos, y escenas que son algunas más naturalistas, más realistas, y otras más oníricas, de alguna manera, pero que conmueven muchísimo. Gachi, hay muchos correntinos que están empezando a viajar y se están empezando a animar a volver a Buenos Aires. Si alguno la semana que viene quiere ir a Buenos Aires y visitar la muestra, contanos, invítalos a que te visiten ¿dónde? Bueno, la galería está en Palermo, en el barrio de Palermo, muy cerca de la avenida Córdoba. La calle es Uriarte, 1373. La galería está abierta de martes a viernes, de 2:30 a 7, o sea que si alguien está por el barrio y no pudo pedir turno, igual puede tocar timbre y los vamos a recibir. Dejamos de lado la charla con Gachi y pasamos, por supuesto, al artista Lula Mari para conocer sobre esta nueva muestra que está presentando de bichos, insectos y demás, que también tiene mucho que ver con Corrientes. Esta muestra en particular es una muestra de escenas, de paisajes, que es un género que yo no había desarrollado mucho. La verdad que el paisaje siempre me parecía algo ajeno, lejano. Usaba el paisaje, pero para la parte como de atrás de las figuras, de alguna forma, como ven ahí atrás, o sea, había presencia de la naturaleza, pero siempre en un segundo plano. Y hace un par de años, de alguna forma, ese plano de atrás empezó a venirse para adelante y las representaciones de figuras humanas empezaron a desaparecer, los animales un poco a volverse más extraños, hasta que empecé a sentir que el mismo paisaje ya era un animal, ¿no? Como el mismo lugar tenía características de casi de una respiración. Con todo su ecosistema, ¿no? Y entonces, bueno, estas pinturas son esa aparición, ¿no? Y El despertar de los insectos, el nombre, lo tomo de una de las estaciones que hay en China. Parece que allá tienen 24 nombres para cada periodo del año, y los 15 días antes de la primavera son el despertar de los insectos. Caen las lluvias, las últimas lluvias de invierno, y eso despierta las larvas. Y me pareció muy poético el nombre, por un lado, y por otro lado coincidía con la fecha que habíamos programado con Gachi, y además me remitía también además de un momento de todos, ¿no? Porque yo sentía que estábamos un poco despertando algo también, acompañaba el nombre, estos paisajes o estos, yo no estoy tan segura de llamarlos paisajes, porque más que paisajes yo los siento organismos, ¿no? La vida de estos organismos se manifiesta mucho en la presencia de estos insectos, que no están pintados los insectos, están de alguna forma en el medio de estos escenarios, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestra esencia correntina, todo esto del paisajismo, de los insectos y, bueno, de la belleza natural. Completamente, porque es el río, ¿no? Tiene que ver con el agua y tiene que ver con el río que viene. Yo nací en San Fernando,
que es parte del Delta, ¿sabe? Y que siempre me fascinó, a mí y también sé que a muchos, ¿no? En esa cosa indefinida que tiene, ¿no? Entre el barro, el agua, ese misterio de las cosas que crecen y las cosas que se ocultan. Y yo muchas veces me pregunto cuál es el origen de una imaginación, ¿no? Así como vos me preguntabas por la imagen, yo me pregunto también por la imaginación, ¿qué es lo que hace que nosotros nos imaginemos, ¿no? Y a veces llegué a pensar, recordando mi imaginación de niña, que las primeras visitas al río, de nuevo, ese momento donde una planta tapa el agua y no se sabe bien qué es agua, qué es tierra, qué es planta, y tan misterioso que resulta, ¿no? También un llamado a la aventura, ¿no? Que uno siente ahí, me daba la sensación de que la imaginación y el agua tenían algún vínculo, ¿no? No lo sé, yo como pintora sí, lo que no puedo hacer es dejar de pintarlo, porque me pasa a mí, por eso de este lado también hay un agua, no sé si se ve bien. Sí, perfecto. Y el ciervo de dos cabezas, digamos, la doble cabeza un poco, yo siento que hay algo mutando en la naturaleza, ¿no? Que hay hibridaciones, mezclas entre las tecnologías y los clones, los animales que clonan y de repente las deformaciones por químicos, y a la vez que la vida siempre se las ingenia para seguir, ¿no? Y me parece que nos enfrentamos a un futuro que tenemos que imaginar. Es algo que está yendo a lugares que desconozco, pero probablemente algo de esto no resulte tan ajeno, digamos, ¿no? Por eso no es tanto como una imagen de ciencia ficción, sino como una intuición de un futuro, ¿no? No lo sé. Decías recién, como el despertar de la naturaleza, lo que intentaste, bueno, mostrar en las imágenes, y en este despertar, después de tanto tiempo también encerrados, supongo que introspectivamente también, ¿qué Lula despertó? Qué linda pregunta, Laura. La verdad es que no sabría responderla. Sí siento que hay algo que está por hacerse, ¿no? que está y sí siento también que, mirá qué raro lo que te voy a decir, cuando yo tenía un miedo previo a la pandemia, de que no estaba funcionando bien algo, ¿no? Como, me parece que todos teníamos una especie de temor apocalíptico, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? Como que no se sostiene, acá hay algo raro. Y cuando apareció toda la pandemia, con todo ese miedo al comienzo, a mí me dio un cierto alivio porque dije, bueno, ya está, ya estamos viendo que ya estamos acá, digamos, a ver qué es lo que vamos a hacer efectivamente, ¿no? Cómo vamos a tomar conciencia de una cantidad de cosas sobre las que tenemos que operar efectivamente. Me pareció que era el fin de quitar la mirada a un problema, ¿no? Ojalá, ese es mi anhelo, que sea el fin de quitarle la mirada a un problema y que todos podamos acercarnos a los anhelos de estar integrados con nuestra vida y nuestro entorno, ¿no? Que no estar tan separados y tan enajenados los unos de los otros y cada uno con su trabajo, ¿no? Sino que empecemos a buscar esos espacios comunes y de cuidado mutuo y de cuidado del entorno. Y de esta manera llegamos al final de una nueva edición de Ventana Social. Como todas las semanas agradecemos a AB Accesorios y también a Nancy Frutos por el peinado y el maquillaje. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.